Siguen Leticia y Felipe en Egipto en este primer viaje de estado del curso, donde han protagonizado varias polémicas de las que se ha hecho eco la prensa de allí local. Han recogido, de hecho, informaciones surgidas aquí en España de algunos periodistas, y Leticia ha sorprendido por diferentes manías que han llamado la atención en ese país, así como dicen una ausencia por el tema de su enfermedad, por el tema del neuroma de Morton. Aquí la vemos en estas imágenes visitando la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos, un sitio histórico donde hay más de 1 millón de personas enterradas, no solo, o sea, personas destacadas, sino también anónimos. Han destacado, por decir lo bueno y lo malo, de Leticia, su interés en este caso por la cultura egipcia. Ha llamado la atención con tantos gestos. Sabemos un poco cómo está reconocido el papel de la mujer en la comunidad islámica, y como digo, allí, que la prensa está bastante limitada a comentar noticias que no tienen que ver en este caso con las relaciones personales, pues bueno, es como si hubiera acudido pues un personaje importantísimo de la humanidad. A Leticia, bueno, se la está prácticamente tratando como una reina, y nunca mejor dicho, en este país. Pero bueno, ella ha reservado esta visita que ha hecho esta misma mañana. Ayer se ausentó, dicen que por el tema de la enfermedad, ahora lo comentaremos. Y bueno, pues es verdad que están dejando imágenes de postal. Felipe y Leticia el día anterior disfrutaron del atardecer frente a las pirámides de Giza, no como turistas, sino acompañados por el presidente egipcio y su esposa. Además lo hicieron desde una terraza de lujo, la del Hotel Mena House, con cena incluida y vistas únicas a las maravillas del mundo antiguo, para finalizar mañana en Luxor, donde recorrerán el mítico Valle de los Reyes y el templo de Hatshepsut, un santuario funerario considerado una joya de la arquitectura egipcia. Además, inaugurarán la nueva iluminación del complejo de Deir el-Abari, un trabajo llevado a cabo por una empresa española. Todo bajo un control estricto. El equipo de asesores de Leticia no se despega ni un segundo de ella, y están pendientes de que nada falle, de que no falte detalle. Con una agenda pues tan apretada como simbólica. Egipto se ha convertido en escaparate del poder de la monarquía española, y es Leticia en quien están poniendo todos los focos. Hemos comentado un poco lo bueno, vamos a comentar ahora lo que a los egipcios en principio les ha llamado la atención. Bueno, pues para revelar quién es Leticia al pueblo egipcio, se han hecho eco de informaciones, dicen que de periodistas como Pilar Eire o Jaime Peñafiel, destapando algunas de sus manías. De hecho, dicen que, aunque los dos se encuentran hospedados en un hotel de lujo, Leticia siempre obliga a sus asesores a pedir un hotel solo para ella. Y según dicen, haciéndose eco de informaciones de Pilar Eire y Jaime Peñafiel, Leticia no duerme con Felipe VI, lo que indicaría signos de una mala relación entre ellos. Les ha llamado también la obsesión el control de Leticia, ya que ella pide un lavabo pues solo para ella, que además se debe limpiar a conciencia antes de su visita, que tiene que estar muy reluciente porque ella es bastante escrupulosa. Además, la prensa ha supuesto que Leticia ayer tuvo una ausencia, que Zarzuela ha querido un poco aclarar la duda. Simplemente se estaba preparando para la visita que hemos visto antes. Estas son imágenes de hoy, pero ayer, pues eso, mientras Felipe VI continuó con su agenda por separado, Leticia se ausentó para preparar esa primera cita en solitario en el Cairo. El motivo, dicen que parece ser, pero ya digo que no hay imágenes respecto a esto, que otras veces las hemos tenido cuando la hemos visto sentada, es por el neuroma de Morton. Recordamos que se le inflama el pie cuando pasa mucho tiempo de pie o caminando. El malestar es tan fuerte que en muchas ocasiones le ha hecho retirarse de sus compromisos, y dicen que eso fue lo que pasó después de la cena del pasado martes, que se fue antes.
La reina empezó a sentirse muy mal y tuvo la imperiosa necesidad de sentarse en una silla y para posteriormente irse. Eso ya le sucedió en su viaje de estado a Holanda y bueno, ella va a visitar junto a Felipe en Luxor. Va a ser un poco la conclusión de su viaje el viernes, con lo que se prevé que de alguna manera estén ya en España para la tarde-noche de ese día. Recordemos que este viaje se ha producido tras la invitación del propio Al-Sisi meses después de su paso por Madrid en febrero, cuando ambos gobiernos elevaron su relación al rango de asociación estratégica. Bueno, yo sí es verdad, a ver, no han ido a un país occidental, aquí hay una serie de normas. Leticia está jugando un papel secundario, pero también primario. Esto no sé hasta qué punto es bueno, incluso si las informaciones no son positivas para ella, el hecho de que prácticamente la estén tratando, y nunca mejor dicho, como una reina, creo que puede ser positivo en lo que es la apertura del país. Dicho esto, del que más han liberado vídeos, en este caso Zarzuela, ha sido de Felipe VI. Pues aquí lo vemos en muchos actos institucionales. En este caso, si no me equivoco, era el foro empresarial. Pero bueno, ha acudido todo el rato acompañado por el presidente de Egipto, por su esposa. Se han encontrado un poco en las visitas más institucionales y ha pasado un poco de los eventos de agenda que tenían que ver un poco con la visibilidad de causas sociales, que en este caso esas tareas han ido para Leticia. Hay otro punto que han destacado de Leticia y es que, a ver, sabemos un poco cómo son estos países. Aquí no se bebe alcohol. Leticia no bebe alcohol en público. Hay mucho mito respecto a eso. Recordemos, aquí hay un vídeo en este canal de un periodista afirmando que sí, que Leticia bebe. Ella lo ha negado muchas veces, pero lo que sí es cierto es que su bebida favorita, y es favorita porque la suele tomar entre comidas, porque es una bebida sana, y no me estoy refiriendo al agua, que también toma de una marca específica, Vichy Catalán. Una de las cosas que más les ha llamado la atención a los egipcios es la, entre comillas, exigencia que pone Leticia. Yo entiendo que aquí han sido cuestiones de protocolo. ¿Qué le gustaría a usted beber? ¿Qué le gustaría a Felipe? Evidentemente ahí no les van a servir alcohol. Leticia ha pedido el zumo de tomate, que es una táctica, es una bebida táctica que sirve, entre otras cosas, para saciar un poquito el hambre entre comida y comida. Leticia, yo creo que va a venir bien de este viaje. Creo que surgirán noticias, porque es verdad que han ido un poco por separados, en especial en este día jueves. Pero sí es verdad que tenemos imágenes un poco que quedan para la posteridad. Vamos a verlas. Bien, pues aquí las tenemos frente a las pirámides de Giza. Esto es en la terraza de un hotel, pero no deja de ser bonita. Evidentemente han iluminado las pirámides. Bueno, brutal la imagen, la voy a poner un poquito más grande. Yo creo que se ve, y la verdad es que es impresionante el panorama. Vemos aquí perfectamente las pirámides iluminadas. Leticia al lado de la primera dama de Egipto, con la que también la llevaron en otro momento. Esto fue, si no me equivoco, la ceremonia de bienvenida. Estos son un poco las mejores fotos de este viaje. Aquí la llegada, es verdad que ahí se la cara de Leticia, en fin. Esto sí lo han destacado como la mirada romántica de Leticia a Felipe. No sé qué pensáis. Y por aquí, este es el monumento a los mártires, si no me equivoco. Y no se ve Leticia. Esperad un momentín, que lo pongo bien. Vale. Se ven desde lejos, ¿vale? Van Felipe, Leticia y el presidente de Egipto. Aquí en un famoso palacio, que creo que es la residencia del presidente de Egipto. No me hagáis decir el nombre, porque ahora mismo no lo recuerdo. Es un nombre árabe, lógicamente.
Y aquí tomando el té o algo parecido con la primera dama de Egipto. No sé si hay más. Bueno, esta que ya la hemos visto. Y estas que hemos visto antes, las imágenes de Leticia en la fundación visitando un taller de costura de cuero hecho por, pues por diferentes señoras. Pues hasta aquí un poco el viaje de Leticia a Egipto. Yo no sé qué os ha parecido. A mí me ha hecho gracia un poco porque no tenemos normalmente estos retazos de humor, porque las anécdotas un poco y manías de Leticia que ha escogido en este caso la prensa egipcia, pues son bastante graciosas, ¿no? Las dan prácticamente por sentadas. Y la verdad, bueno, yo creo que no han salido mal de este viaje. Luego ya otra cosa, en los vídeos yo tampoco he visto mucho que analizar, ni caras largas, ni nada. Las caras largas yo creo que fueron un poco al salir de aquí de Madrid. Luego mucho protocolo, pero también yo he notado cierta comodidad en este sentido con ese país. No es para menos, se encuentran alojados en un hotel de hiperlujo, que bueno, si queréis en otro vídeo os muestro las habitaciones y todo, pero vamos, con que veáis el hall ya, en fin, no se lo puede permitir a alguien ni con 35 años de salarios y pagas extraordinarias. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.